cuando has hablado de los objetos agradables, desagradables y neutros, si la meditación desarrolla que la neutralidad pase de la indiferencia, mi pregunta es si pasa de la indiferencia a la imparcialidad. Es decir, que lo que te daba igual porque te es indiferente, porque es neutro, pasa, ese desarrollo hace que lo neutro exista, vamos, te importe. Sí, esa es una distinción muy importante, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la ecuanimidad, hay lo que se llama los enemigos cercanos y enemigos lejanos, ¿no? Un término un poco antiguo, pero quiere decir que podemos confundir ecuanimidad con estar completamente desinteresados, ¿no? Y también podemos ir al otro extremo de desarrollar celos. Entonces, sí, eso es algo delicado, que por un lado tenemos que encontrar este estado de quietud, de equilibrio, hasta podemos decir neutral ante estimulación sensorial, pero al mismo tiempo no caer en lo que tú dijiste, indiferencia, ¿no? Que es algo activo, es una parte del sujeto, de la referencia del ego, ¿no? Que no me interesa. Ese dicho tan español, no me apetece, no me interesa, no quiero nada que ver con eso. Entonces, eso es dañino y tiene un residuo, menos que el extremo del aferramiento o la aversión, pero igual deja un residuo emocional dentro. Y eso es algo que, esto es un gran ejemplo de algo que solo se puede descubrir en la experiencia. No podemos aquí tener una pizarra con una definición muy precisa de lo que es la ecuanimidad y otra de lo que es la indiferencia y poderlo distinguir conceptualmente. Nos podemos acercar, ¿no?, con esa precisión, pero es algo que nosotros tenemos que experimentar dentro de nosotros. Y trabajando con el amor y la compasión en relaciones con seres nos va a ayudar a eso. Me ha quedado clara la relación entre el orden, entre el amor incondicional y la compasión. Habías comentado que la compasión había que trabajarla únicamente cuando el amor incondicional esté suficientemente pleno, ¿no? Cuando uno esté lleno de amor incondicional, que en el budismo se trabaja con meta. Entonces, ¿has querido decir que hay que tener un nivel de práctica con meta para poder pasar a practicar la compasión? ¿O no lo he entendido bien? Sí, exactamente. Antes de trabajar con la compasión deberíamos tener cierta experiencia de lo que es amor. Entonces, esto también hay que contextualizarlo. Si fuéramos mi amigo que está dedicando meses y años a trabajar la compasión, o si estamos haciendo un curso de fin de semana en donde introduce todo junto, ¿no? Entonces, para que las personas tengan una pequeña pista, ¿no?, de lo que es la compasión, el regocijo, ecuanimidad, a lo mejor no hay gran peligro de introducirlo todo junto como yo lo estoy haciendo, pero si queremos en serio dedicarnos exclusivamente a practicar la compasión, si no hemos abierto este canal, ¿no?, usando estas palabras clásicas, este vínculo o esta empatía que desarrolla el amor, trabajar con la compasión nos va solo a traer más sufrimiento, nos va a sobrecargar, nos vamos a sentir completamente abrumados. Y lo he visto pasar en varias personas. Por suerte, cuando se hacen cursos de compasión y demás, no lo hacen bien. Entonces no hay peligro de que caigan en este problema de caer en depresión. Pero imagínate, si uno lo quisiera hacer bien y lo quisiera hacer un retiro de un mes, 3 meses, solo compasión, entonces sí uno tendría que tener la precaución de fortalecerse, ¿no?, con este amor, este vínculo directo, para que el ego no experimente el dolor ajeno, que no haya dueño, un nuevo dueño de ese dolor, que nos
se traspase o no. Que si quieres experimentar la compasión y el sufrimiento de los demás, primero debe uno estar pletórico de amor incondicional para no sufrir en primera persona su sufrimiento. Cierto nivel, tenemos que hablar de niveles, no tenemos que tener una maestría de eso, o sea, el nivel de sufrimiento que vamos a encarar con el trabajo de compasión tiene que estar compensado por el trabajo del amor, la empatía genuina que hemos desarrollado. Entonces podemos trabajarlo por un tiempo y después trabajarlo. No tiene que ser completamente un paso después el segundo, pero sí tiene que ser un proceso gradual, sería conveniente. Me quedó muy claro, muchas gracias. Pues esta es la ventaja, ¿no? de que Sakya Pandita ha dicho esto, después otras generaciones de maestros lo hagan tratado de buscar un atajo y no funcionó y ellos lo han descubierto y después se lo pasan a otros, ¿no? Entonces aprendiendo de los que ya han transitado el terreno, de alguna manera nos indica lo que está atrás de la curva, ¿no? Nos da una pista de lo que viene. Esto es muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el centro que tenemos ahí en Pedreguer, algunas veces hacemos retiros largos, ¿no? El año pasado hicimos un retiro de 8 meses. Hubo 5 personas que se pusieron a meditar 8 meses en solitario, ¿no? Todo el día, ¿no? Claro, son meditaciones en este estilo con recitación de mantras, pero utilizan el mantra como el objeto de la atención. Y yo di ciertas indicaciones de cuánto tiempo deberían meditar, cómo se deberían introducir, cómo deberían aumentar el tiempo de las sesiones, ¿no? Le di ciertos parámetros, que no vayan más de esto ni menos de esto. Y hubo un señor que dijo, bueno, sí, la Marinche está diciendo esto, tiene cierta experiencia, pero yo me siento cómodo, yo voy a apretar el acelerador un poquito más. Y después tuve una caída muy grave, ¿no? Tuvo un shock, lo que nosotros llamamos un problema de luz o de energías, no podía dormir, no podía comer, no podía pensar, nada. Entonces hay que tener cuidado, cuando estamos trabajando con la mente es algo muy sutil, ¿no? Entonces hay que aprovechar todas las pistas que podamos. A veces sabemos realmente distinguir entre si nuestra empatía hacia el otro, nuestro amor bondadoso es genuino o realmente solo estamos alimentando nuestro ego. Sí. Es difícil distinguir al principio y al principio no es necesario. Hay este dicho americano, fake it until you make it, fíngelo hasta lograrlo. Entonces, al principio hay que fingir el amor, aunque no tengas ganas, haces los gestos, ¿no? Y eso te va acercando y poco a poco va siendo más genuino, hasta que después eventualmente fluye intuitivamente. Pero al principio es simplemente un ejercicio mental. Hay una persona ahí, tú la imaginas a tu antojo, a tu criterio, con sus problemas, ¿no? Y nos vamos acercando. Bueno, claro, ahora, después de todo el movimiento de mindfulness científico, llevamos unos años investigando sobre las intervenciones basadas en autocompasión, yo creo que no tanto compasión como autocompasión, y el uso clínico, o incluso el uso psicoeducativo que puede tener la autocompasión. Pero tal y como lo planteas, desde la tradición budista me da la sensación que un entrenamiento de 2 meses en autocompasión es, vamos, como un azucarillo que se disuelve en el agua y que no... Claro, sé que estamos hablando de paradigmas diferentes, pero ¿cuál sería entonces para ti la visión de ese tipo de entrenamientos más conceptualizados como un entrenamiento, casi como un entrenamiento atencional, donde cada sesión se plantea, hay desde planteamientos laicos del entrenamiento Long Jong hasta cuestiones más psicológicas, pero en todo caso, ¿cuál sería tu visión de esos entrenamientos cortos? Yo creo que son muy valiosos. Yo creo que van en gran parte a reemplazar, ¿no? Lo que es el movimiento de mindfulness de la atención. Porque trabajar con la atención a nivel
práctica diaria nos puede llevar a cierto nivel de un estado equitativo. Para lograr estados más profundos de absorción hay que alejarse de estimulación sensorial. Hay que ir a una cabaña, a una cueva, retraerse por periodos extensos. Si no, es imposible. Si hay estimulación sensorial, nos quita. Pero el amor, la compasión, el desarrollo del altruismo tiene la ventaja de que uno puede estar sumergido en un mundo sensorial igual progresar, igual aumentar. Entonces, para un público laico, que no tiene el lujo de invertir 12 horas o 14 horas al día, ¿no? Entonces puede hacer un gran salto a nivel de compasión, a nivel de altruismo, que puede tener un impacto similar, porque estamos trabajando hasta un nivel más profundo. Estamos quitándole las fuerzas, las raíces a las distracciones mentales, a las emociones perturbadoras, ¿no? Entonces, el desarrollo del amor, la compasión y el altruismo va a producir eventualmente un estado de quietud, un estado de shamatha. Entonces, para un público laico es hasta más ventajoso. ¿Y cómo lo medimos? ¿No? Eso no es tan importante. Si la referencia es la iluminación, por supuesto, estamos lejos, pero si la referencia es en los 7 billones de personas, el caos que hay allá afuera, eso es un gran avance que va a radicalmente cambiar todos los aspectos de la sociedad. Me gustaría preguntarle y pedirle si sería posible que pudiera dirigir alguna práctica para practicar 2 puntos durante unos minutos. Sí, tenemos unos 5 minutos. Si quiere no sé si un paso de altruismo. Como muchos de vosotros ya tenéis una práctica diaria, entonces podemos descender a ese estado habitual que entretenemos todos los días. A lo mejor tenemos que respirar unas cuantas veces profundo. Respiramos profundo, lento, aire puro, blanco, que relaja, tranquiliza todo el cuerpo. Exhalar, soltamos toda la tensión muscular, todo el estrés, toda la ansiedad. Respiramos profundo y lento, aire puro, que ilumina y despierta la mente. Y al exhalar soltamos todas las memorias del pasado, todas las expectativas del futuro. Liberamos a la mente de toda atadura. La dejamos flotando en el presente, como una burbuja de mar. Permanecemos unos instantes viviendo el presente intensamente, dejando que todo fluya a su propia voluntad.
desde la cabeza al cuerpo. Imaginamos que nos situamos en el centro del cuerpo, esta burbuja de luz, y sentimos directamente el cuerpo, sin filtros conceptuales, sin juicio, simplemente sentimos el cuerpo. Y ahora visualizamos que en el espacio delante nuestro, un cuerpo igual al nuestro, un poco más viejo. Nos imaginamos a nosotros mismos en 5 años, sentados, meditando. Observamos las canas, las arrugas, el cuerpo. Y tenemos una sensación de acercarnos. Hasta el punto de introducirnos en ese cuerpo. Habitar esa verdad, esa visión del mundo, la mente, las emociones. Surge un deseo casi espontáneo en nosotros de desearnos bien. Este ser tenga toda la felicidad que sabemos quién es, que tenga una vida completa, abundante, llena de salud, bienestar, alegría.
sola brocha nos pintamos a todos de felicidad, deseando que todos los seres tengan